Me alegra mucho poder saludarlos en este día, día de estudio bíblico. Este es un tiempo especial que nuestra comunidad se prepara para escuchar el estudio de la Biblia y solo la Biblia. Quiero agradecer a Dios y a ustedes por su fidelidad, por escucharnos, por orar por nosotros y por inspirarnos para que cada semana podamos compartir con ustedes este tiempo. Quiero compartir hoy, quiero hablar acerca de un tema que se habla permanentemente. Es acerca del cambio y de la transformación del mundo, de la sociedad y de las cosas. De hecho que en una sociedad como esta, en un mundo donde todo está en permanente evolución o cambio, pues uno se sorprende que hayan cosas que no cambian. ¿Sabe usted acaso que hay cosas que no cambian? Sí, hay muchas cosas que no cambian. Y yo quiero solamente mencionar a la luz de la Biblia esta noche 4 cosas que no cambian, que permanecen. Alguien dijo alguna vez que lo que no se renueva se destruye porque el paso inexorable del tiempo lo destruye todo. Y quiero decirles que en el caso particular de lo que vamos a hablar en el día de hoy, pues no se renueva y no se destruye. El paso del tiempo no ha logrado destruir esto de lo que les voy a hablar. Quiero que vean San Mateo capítulo 24, versículo 35. Hay una expresión en el texto hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. San Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en San Mateo 24, 35, dice esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está hablando incluso el versículo 34 de San Mateo, que esta generación, de cierto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De hecho, entonces, la implicación del texto es que todo pasa, que todo acaba, que nada es eterno. Pero ustedes saben, como yo, que en el área médica y en el área tecnológica, permanentemente estamos sufriendo cambios y transformaciones y la ciencia avanzando como un cumplimiento de que la Biblia se cumple. En tanto que la misma Biblia dice que la ciencia avanzará y ha avanzado a tal estado que muchos de los científicos de este tiempo consideran que Dios ya no debe estar ni en la mente ni en el corazón, ni en las facultades, ni en las cátedras de las universidades. Pero qué sorpresas se van a llevar cuando descubran que realmente hay cosas que por más que quisiéramos o que ellos quisieran, no van a cambiar. Hemos sufrido una transformación de los tiempos. Yo recuerdo siendo solamente un niño los carros a diferencia de los de hoy. Carros más veloces, más livianos, más fáciles de conducir, mucho más rápidos, más seguros. Aviones tremendamente grandes, naves poderosas que transportan mucha gente, a diferencia de los años en que yo solamente era un niño o un adolescente. Incluso los seres humanos. Hay que ver que en este tiempo uno puede oír las voces de la gente diciendo que este niño nació con el chip adelantado. Y uno habla de los niños que nacen con otro chip, con otro pensamiento, con otra forma, con una capacidad para ser, que a diferencia nuestra, que era un poco más tranquilo. Entonces, pensando en este texto que he leído, acerca de que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, quiero compartir con ustedes, apoyándome en la Biblia, 4 cosas que no cambian. La primera cosa que no cambia está aquí, está en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece, la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice claramente, sécase la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pues nosotros sabemos el poder de la palabra de Dios. La Biblia enseña que todo lo que existe,
Romanos y muchos textos de la Biblia hablan acerca de esto, hablan acerca del poder de la palabra de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que existe fue creado por el poder de la palabra. No es más sino que usted se refiera al capítulo 1 del libro del Génesis y va a encontrar como el texto dice, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase tal, y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas, y entonces aparecieron los ríos y los mares. Ahí aparece el poder de la palabra de Dios. Y debo referirme al poder de la palabra de Dios, porque muchos dudan del poder de esa palabra. Mi experiencia personal y la experiencia seguramente suya, que ha conocido la Biblia, que ha leído la Biblia, que conoce a Jesús, sabe que las palabras de Dios se cumplen. Sí, se cumplen. Dios dijo desde el principio, desde la caída del hombre en el capítulo 3 del libro del Génesis, ya Dios promete un Salvador. El capítulo 3 del versículo 15, cuando Dios habla a la serpiente y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de la promesa de una redención. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dios que elige a Israel como su pueblo, lo determina en medio de la esclavitud, en medio del dolor, en medio de la angustia de este pueblo que estaba siendo esclavo en Egipto, que el faraón tenía subyugado. Dios levanta, en medio de ese mismo pueblo, levanta a Moisés. Y ustedes conocen toda la historia de Moisés, cómo nace, cómo Dios lo salva, el decreto del faraón para que los niños murieran, cómo Dios lo rescata y lo guarda para hacerlo el libertador. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 10. Angie lo tiene allí. Vamos a escuchar lo que dice. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Observen cómo Dios llama a Moisés con el propósito y ya hay una promesa de libertar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Bien, si este texto se puede utilizar perfectamente para mostrar de qué manera Dios escucha el clamor de su pueblo, porque el texto literalmente dice, porque yo he escuchado, porque yo he visto sus angustias, porque yo he escuchado su clamor, porque yo he visto la manera como ellos sufren, entonces les estoy enviando un libertador. Seguramente en otra ocasión yo estaré hablando de cómo Dios escucha nuestra oración. Porque este texto nos da esta implicación. Dios escuchando la oración de su pueblo, del pueblo de Israel, debido al sufrimiento. Dios viendo la condición en que estaban viviendo y enviando un libertador. Pero esta noche, hoy, ahora mismo, lo que quiero mostrar es a un Dios que promete libertad. Un Dios que promete libertad a un pueblo. Y luego voy a mostrarles más adelante cómo esa palabra, cómo esa promesa dada por Dios al pueblo de Israel, en que Moisés los sacaría de la esclavitud de la tierra de Egipto, va a cumplirse más adelante, años después, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La promesa de un Salvador de la que les acabo de escribir, la promesa de un Salvador, de alguien que vendría para conectar nuevamente al hombre que había pecado, que ese pecado hizo separación del hombre con Dios, alguien que vendría a conectar. Y la Biblia habla de cómo esa promesa de un Salvador se cumple perfectamente. Allí tiene un pasaje que está en San Lucas, capítulo 2, versículo 9 al 11. Miren cuántos años existe. Desde la promesa de un Salvador de Génesis capítulo 3, versículo 15 y versículos subsiguientes y otros capítulos, cómo llega un momento
en que un ángel mismo del cielo viene para darle cumplimiento a la palabra y lo ratifica claramente frente al nacimiento de Jesús. Escuchen. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Escuche, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el que estaba prometido. Es decir, pasaron años, y muchos reclamaron esa promesa, algunos ni siquiera la creyeron, pero se cumplió el nacimiento de un Salvador llamado Jesús. Quiero decirle, amigo y hermano, que la palabra de Dios es verdad. Quiero manifestarle por mi experiencia personal que los designios y lo que está escrito en esta santa palabra se cumple texto a texto, línea a línea, vocal por vocal, se va a cumplir, porque si hay algo que no cambia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es la palabra del hombre, que está sujeta a cambios y a transformaciones y a emociones y a momentos. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios se cumple. Que algunos quieran tergiversar la palabra y modificar la palabra de Dios, ellos correrán sus consecuencias. La Biblia dice que estas palabras que están escritas, nadie puede quitar ni poner ni una coma, ni un punto, ni una tilde sin que reciba el castigo de parte de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Segunda cosa que no cambia. ¿Saben qué no cambia? El amor de Dios. El amor de Dios. Cuando San Juan escribe en el capítulo 13, en el versículo 1, miren lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Eso es muy interesante. ¿Cuántas frases y palabras de amor ha escuchado usted? ¿Cuántas palabras de amor que no se cumplieron? ¿Cuántas palabras de amor que un hombre le expresó y que no cumplió? Que una mujer le expresó y que tampoco cumplió. Un amor que cambió por intereses personales. Un amor que cambió por muchas razones. Dios no está sujeto a las emociones. Su amor no está sujeto a las variaciones humanas. El amor de Dios permanece hasta el fin. El amor de Dios no está sujeto a los cambios de la sociedad y al tiempo. Dios no escucha, Dios no tiene excusas. No, lo que pasa es que tú cambiaste, como tú cambiaste, yo cambié. No, lo que pasa es que tú dejaste de hacer y como tú dejaste de hacer, entonces yo te dejé de amar. O sea que ese es un amor incondicional. Cuando Pablo habla acerca del amor, entonces dice que el verdadero amor, el amor es aquel que todo lo puede, que todo lo soporta. El amor es sin fingimiento, el amor no es hipócrita. Esa es la ventaja del amor de Dios a diferencia del amor del hombre. Mientras el amor del hombre cambia debido a sus emociones o a sus circunstancias, el amor de Dios por nosotros va hasta el fin. Es un amor sin condiciones. Cuando Pablo escribe a los romanos, él lo expresa de una manera maravillosa. Romanos capítulo 5, versículo 6 hasta el versículo 8. Escuchen lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuchen esto, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No estaba sujeto a si pecábamos o no pecábamos. Al contrario, viendo nuestra necesidad y viendo nuestro pecado, aún con todo eso, el texto bíblico dice que Él murió por nosotros.
Eso estaba claro para Dios. Y estaba tan claro que la Biblia habla de la manera como entregó a su único hijo. Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo amado, a su único hijo, para que muriera por nosotros, para que los que en él crean tengan, ¿qué? Vida eterna. Por eso les digo, nos ha amado hasta el fin. Yo pienso en muchas personas con las que hablo, que me hablan, que vienen a mi oficina para decir, pastor, el amor para mí perdió valor y perdió sentido. Yo les digo, yo no creo que eso pueda ser así. El amor del hombre, el amor de la mujer, hasta el amor de los hijos, el amor de los padres, puede que eso sea posible. Pero el verdadero amor no. El verdadero amor es el amor de Dios que no cambia, que no varía, que no depende de las circunstancias. Así que no sé en qué momento te hallas ahora. Seguramente en un estado de depresión, por un dolor afectivo, por un dolor emocional, porque te traicionaron, porque lo que te prometieron no te lo cumplieron. Pues a diferencia de lo que el hombre hace, el amor de Dios permanece para siempre. Y por eso Pablo escribe en que aún siendo pecadores, aún habiéndonos equivocado, Cristo murió por nosotros. A mí me sorprende tanto amor. Me sorprende el amor de Jesús para Pedro. ¿Recuerdan a Pedro negando al Señor frente a la sierva? Lo recuerdan negándolo, diciendo, jamás lo he visto, no lo conozco. Ustedes, ¿y qué dice San Juan? En el último capítulo de San Juan, no es Pedro el que va a buscar a Jesús, es Jesús quien va a buscar a Pedro y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, Pedro, ¿me amas? Cuando Jesús resucita y las mujeres van al sepulcro, Él les dice, vayan y cuéntelos y díganle a Pedro, específicamente a él, que el Señor ha resucitado. Dice el ángel a las mujeres que le avisaran a Pedro. ¡Qué amor! Si te han decepcionado en esta vida, si ese amor lo canjearon por otro más grande o más pequeño, yo no lo sé. Por un cuerpo, por un rostro, por un dinero. No importa. El verdadero amor sí existe. El amor que no cambia. Es el amor de Jesús. Y todavía te ama y aún te llama. Él dice hoy, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta noche hay una oportunidad para ti. El amor que no cambia. Todavía te busca. ¿Y sabes por qué te busca? Por eso, porque te ama. Número 3. Su persona no cambia. Su persona no cambia. Hebreos 13:8, cuando se escribe en la epístola a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, hay algo muy interesante que ustedes seguramente conocen, pero yo voy a repetirles. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es decir, su persona no cambia, Él es el mismo todo el tiempo. Y como dije, no está sujeto a los cambios de la sociedad. No está sujeto a los cambios del tiempo. Dije ahora, Él no tiene excusas para decir es que cambié, es que lo que pasa es que siempre las excusas que usan los seres humanos. Pero tú me amabas, pero tú me prometiste, sí, pero, siempre hay un pero. El texto dice que Él es el mismo ayer, que Él es el mismo hoy y que es el mismo siempre. Eso a mí me emociona. Eso me emociona. Hebreos, capítulo 1, Angie lo tiene, del versículo 10, 11 y 12. Escuchen lo que dice. Qué interesante lo que dice acerca de la persona de Jesús. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Oigan esto, qué maravilla.
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Saben lo que dicen los romanos? Que todo lo que existe fue hecho por Jesús. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Recuerden que acabamos de leer San Mateo cuando dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ustedes saben lo que la Biblia dice. Que este cielo que vemos y esta tierra que existe pasará. Que Dios dará cielo nuevo y tierra nueva. Hay tanta gente ahora tan preocupada por salvar el planeta, y no es que yo no esté de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que hay que guardar el planeta. Yo estoy de acuerdo que hay que evitar el calentamiento global. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que hay que disponer bien la basura. Yo sé. Yo estoy de acuerdo que hay que reclamar los derechos que tenemos como humanos para tener y para vivir en un medio ambiente limpio. Yo estoy de acuerdo. Pero yo también les quiero decir que la Biblia dice que habrá cielo y tierra nueva. Todo esto se va a destruir. Y a Dios no lo afecta el calentamiento global. El texto dice eso. Y él está diciendo, Hebreos está escribiendo esto, dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, confirmando la palabra de San Mateo 24. Dice, todos ellos se envejecerán como una vestidura, pero Dios no envejece. Yo me doy cuenta por mi propia edad. ¿Qué hace que tenía 20 años? ¿Qué hace que tenía 40? ¿Qué hace que tenía 50? Y a veces siento que ya estoy poniéndome viejo. Y ya veo en mí mismo los cambios de los tiempos y entonces ahora puedo dormir menos, como menos, tengo que cuidarme, caminar más, todas estas cosas naturales que van pasando. Y a veces ya no soy tan fuerte como antes. Todo esto se envejece en nuestro cuerpo. Dice que se envejece como una vestidura. Dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Ese mudar es cambiar. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Tú has conocido un Dios fiel? Pues Él es fiel. ¿Tú has conocido un Dios amoroso? Pues Él es amor. No tiene, Él es amor. ¿Tú has conocido un Dios misericordioso? Él no cambia, Él sigue siendo misericordioso. La Biblia dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus bondades. Sus ojos están puestos sobre sus hijos y sobre los justos. Eso dice la Escritura. Él no cambia y Él no ha cambiado ni va a cambiar. Te hablo esta noche de alguien que no cambia, de algo que no cambia. Bueno, si Él no cambia, Él permanece para siempre. Puedes creer en Él. Se puede fiar en Él, se puede confiar en Él. El que creyere en Él será salvo, dice la Biblia. Y déjenme terminar, voy al número 4. Sus promesas. Sus promesas no cambian. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios promete porque Dios cumple. Dios promete para cumplir. Cuando San Pablo escribe a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 20, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Escuchen eso. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Y en el amén, que significa así es. Escuche cómo hay una repetición allí. En el sí y luego y en el amén, es decir, así es. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Sus promesas nunca cambian. Siempre se cumplen. Como dije, prometió a Israel salir de Egipto. Ya leímos el pasaje en Éxodo 3, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 11. Vemos a un Dios cumpliéndole a Israel su promesa.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Escuchen eso. No es porque ustedes sean un pueblo grande. No es porque tú seas la más hermosa ni el más hermoso. No es porque tú eres el mejor apellido o el peor apellido. No es porque eres el más inteligente o el menos inteligente. ¿Sabes por qué es? Porque Dios te ama. Y porque Él lo prometió. Y como Él lo prometió en el pasado, Él lo está cumpliendo en el presente. Es gracia, es bendición de Dios. Pero te quiero decir esto, sus promesas nunca cambian y siempre tienen cumplimiento. Le cumplió a Israel. Ya les dije que prometió un Salvador y lo cumplió, ya lo leímos. Un Salvador para la humanidad y envió a su único Hijo. Prometió enviar el Espíritu Santo, porque prometió enviar el Espíritu Santo. Ya en San Lucas le estaba diciendo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Ellos estaban muy tristes porque Jesús se iba. Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, y dice el texto que ellos se quedaron en Jerusalén. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, déjenme que les voy a leer eso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Y la gente que estaba allí dijo, estos están borrachos. ¿Cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua? Es que eso es lo que la gente dice cuando nosotros queremos a las promesas de Dios. Estos están borrachos, esos están locos. ¿Quién dijo que Dios puede hacer eso? Dios es experto en hacer lo que la gente no cree. Dios es experto en darnos a nosotros la bendición que la gente no cree que Dios pueda darnos. Y la promesa del Espíritu Santo era una señal evidente del poder derramado. Y entonces la gente dice, están locos, están ebrios, están borrachos. Y cuando te oyen hablar, yo le creo a la promesa de Dios. Yo sé que Dios me cumplirá. Yo sé qué tal. La gente dice, y se burlan de uno. Pues Pedro les dice, estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel había profetizado 500 años, 600 años atrás. Dice, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pues yo quiero decirte hoy que Dios cumple sus promesas, que hay evidencias bíblicas, históricas, personales. Yo soy un convencido que Dios cumple sus promesas y que sus promesas no cambian. Déjame terminar diciendo esto. ¿Tienes una promesa? Aférrate a ella, porque esa promesa no ha cambiado. ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando el cumplimiento de eso que Dios te dijo? No importa. Sigue creyendo. Muchos años esperando. Llegará. Llegará.
Llegará la promesa a tu vida y se cumplirá y verás la gloria de Dios, como la vio Zacarías, como la vieron los pastores que velaban la guarda aquella noche cuando los ángeles les anunciaron. Aférrate a la promesa. ¿Qué dijo Dios? Que te daría una casa nueva, que te daría una carrera, que te llevaría a otro país, que te enviaría por el mundo como misionero, como predicador. ¿Qué te dijo Dios? Que te levantaría del lugar donde estás postrado, que restauraría tu hogar, tu casa, tu familia, tu salud. Aférrate a esa promesa. 3 promesas importantes. Una vida nueva. 2 Corintios 5, 17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tienes una vida nueva. Es una vida eterna. Primera de Pedro 3:9 habla acerca de esto y San Juan habla acerca de esto. Y una vida de prosperidad. Porque no es solamente que Dios quiere que prospere tu alma, Dios también quiere que tú prosperes económica y materialmente. ¿Qué dice San Juan en la tercera epístola en el versículo 2? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas. Que vivas bien, que comas bien, que puedas andar con dignidad. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios te lo prometió. Lo va a cumplir porque sus promesas permanecen para siempre. Dice, y que tengas salud. Y que además, que prospere tu alma. Dile al Señor esta noche, aquí estoy. Sé que tú nunca cambias, que tú permaneces para siempre. Sé que tu amor permanece para mí, que tú estás aquí. Y esta noche Dios mismo va a ratificar la promesa que tiene para tu vida. No tengas miedo. No importa lo que los demás digan. Unos dijeron, están locos, están ebrios. Otros dijeron, pobre, ¿quién habrán creído? Que digan lo que quieran. Ellos pueden pensar lo que quieran. Nosotros sabemos quién es Dios, Dios fiel, que nunca cambia. Quiero orar por ustedes. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es la promesa? Recuérdasela ahora al Señor ahí. Dile, Señor, tú me has dado una promesa. La recibo, la declaro, la afirmo, la confirmo hoy. Creo en ella y la espero. Padre amado, gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, que cada promesa, bendigo a mis amigos, que cada promesa que ellos han oído, han escuchado sobre ellos, tenga cumplimiento. Dale la paciencia suficiente para ver el cumplimiento de ella para gloria tuya. Por tu misericordia te doy gracias y lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Que Dios los guarde y nos vemos la próxima semana.